Motor trasero como un Porsche, pero en versión proletaria. Empecemos con la característica más distintiva y algo absurda del Simca 1000. Tenía el motor atrás, exactamente igual que los elegantes Porsche de la época. Sí, compartía filosofía de diseño con uno de los coches más aspiracionales del mundo. La única diferencia menor era que el Porsche estaba aparcado en Mónaco frente a casinos, mientras el Simca 1000 estaba en barrios obreros frente a bloques de pisos de protección oficial. Uno llevaba a millonarios a fiestas exclusivas, el otro llevaba a trabajadores a la fábrica a las 6 de la mañana. Pero técnicamente, ambos tenían motor trasero. Era como comparar un reloj Rolex con uno de los chinos. Ambos dan la hora, pero la experiencia es ligeramente diferente. El Simca 1000 demostraba que la ingeniería de motor trasero no era exclusiva de los ricos, que los trabajadores también podían disfrutar de esa distribución de peso peculiar, de ese sonido del motor justo detrás de tus orejas, de esa sensación de estar sentado sobre el motor como si fueras parte de la maquinaria. Era ingeniería democratizada, Porsche para pobres, deportividad proletaria. Y funcionaba a su manera modesta pero efectiva. Primer coche francés con motor refrigerado por agua en posición trasera. Aquí Simca se puso innovador. El 1000 fue el primer coche francés en tener motor refrigerado por agua colocado en la parte trasera. Esto era tecnología puntera para un utilitario. Claro, tenía sus complicaciones prácticas. Cuando el coche se averiaba en medio de la carretera, y se averiaba porque era un Simca 1000, surgía la eterna duda filosófica. ¿Empujas desde adelante o desde atrás? El instinto decía adelante, pero la lógica recordaba que el peso estaba atrás. Muchos conductores confundidos intentaban ambos métodos antes de darse cuenta de que quizás lo mejor era simplemente llamar a una grúa. Los mecánicos también necesitaron un periodo de adaptación. «Abre el capó», decían. Abrías el capó delantero y encontrabas nada. Bueno, la rueda de repuesto y un espacio vacío algo triste. No, el otro capó, aclaraban con paciencia. Ah, el motor está atrás. Por supuesto, tiene sentido. ¿O no? Pero era diferente, era innovador. Era el Simca 1000 siendo especial a su manera francesa y algo complicada. Nacido como respuesta al Renault 8, la competencia entre fabricantes franceses era feroz en los años 60. Cuando Renault lanzó su exitoso Renault 8, Simca no se quedó de brazos cruzados. Desarrollaron el 1000 en secreto, casi como una operación de espionaje industrial, usando como inspiración un prototipo italiano llamado Fiat 600 Multipla. Era como esos concursos de cocina donde un chef ve lo que hace el competidor y dice, yo puedo hacer algo mejor con esos ingredientes. Simca tomó ideas italianas, añadió ingeniería francesa, mezcló todo con pragmatismo de mercado y sacó el 1000. Fue una respuesta directa y agresiva al dominio de Renault en el segmento de utilitarios. ¿Tú tienes el 8? Pues yo tengo el 1000. Matemáticamente soy superior. Debieron pensar los ejecutivos de Simca con una lógica algo cuestionable. Y funcionó comercialmente. El mercado tenía espacio para ambos, y la competencia entre ellos solo benefició a los consumidores que ahora tenían opciones. Podían comparar, podían elegir según sus preferencias de diseño, precio o simplemente lealtad tribal a una marca francesa sobre otra. Tuvo una versión de 4 puertas antes que muchos modernos. Mientras otros fabricantes todavía vendían utilitarios de 2 o 3 puertas obligando a los pasajeros traseros a desarrollar habilidades contorsionistas, Simca pensó, ¿y si hacemos las cosas bien desde el principio? El Simca 1000 ofreció desde relativamente pronto una carrocería de 4 puertas. Era la versión práctica para familias que querían mantener cierta dignidad al entrar y salir del coche. Ya no hacía falta inclinar asientos delanteros, empujar rodillas contra espaldas o realizar maniobras complicadas que parecían coreografías de ballet forzado. Simplemente abrías la puerta trasera y entrabas como una persona civilizada. Esta practicidad hizo que muchas familias eligieran el 1000 sobre competidores más espartanos. Los padres apreciaban poder meter a los niños sin luchar contra la física del espacio. Las abuelas bendecían silenciosamente a los ingenieros de Simca cada vez que entraban al coche sin necesidad de yoga previo. Era funcionalidad pura, sentido común aplicado al diseño automovilístico, y Simca se adelantó a muchos fabricantes que tardarían años en ofrecer lo mismo en sus modelos compactos. El Simca 1000 Rally fue un lobo con ruedas finas. Y aquí llegamos a la versión que todos recordamos con más cariño, el Simca 1000 Rally. Este no era tu Simca 1000 aburrido de papá. Era la versión con esteroides, con actitud, con colores agresivos y franjas deportivas que gritaban «Soy rápido» desde el aparcamiento. Verde con franjas negras, azul eléctrico,
Combinaciones de colores que hoy consideraríamos atrevidas, pero que entonces eran la última moda en deportividad accesible. El rally parecía rápido estacionado. Y cuando se movía, bueno, era rápido, especialmente si pesabas 50 kilogramos y el viento soplaba a favor. La realidad es que no era un superdeportivo, pero para los estándares de utilitarios de la época, tenía punts. Su motor trasero y peso ligero le daban una agilidad nerviosa, como un perro pequeño que se cree pastor alemán. En carreteras sinuosas era divertidísimo de conducir, con esa tendencia de los coches de motor trasero a querer girar más de lo que indicas, sobre viraje para los técnicos. Los jóvenes de la época lo adoraban. Era accesible, tenía personalidad y te hacía sentir como piloto de rally aunque solo estuvieras yendo al supermercado. Se convirtió en coche de autoescuela en media Europa. El Simca 1000 encontró una segunda vocación como coche de autoescuela en varios países europeos. Era perfecto para este uso. Barato de comprar, barato de mantener, relativamente sencillo de conducir y, según la teoría, difícil de volcar. Esa última parte es importante porque los estudiantes de conducción tienen un talento natural para encontrar maneras creativas de poner a prueba la estabilidad de los vehículos. Generaciones de europeos aprendieron a conducir en un Simca 1000, sudando nerviosamente mientras el instructor decía cosas motivadoras como no, el otro pedal y el bordillo está ahí para no tocarlo, no para usarlo como guía. El sonido del motor trasero se mezclaba con los gritos ocasionales del instructor y las disculpas tartamudeadas del estudiante. Pero el Simca aguantaba. Embragues maltratados, cambios de marcha violentos, arranques bruscos, frenadas de emergencia cuando el instructor pisaba su pedal en pánico, el 1000 lo soportaba todo con estoicismo francés. Y cuando finalmente conseguías tu licencia de conducir, mirabas al Simca 1000 de la autoescuela con mezcla de gratitud y ligero trauma postraumático. El Rally 2 fue tan querido que muchos lo usaban para carreras clandestinas. El Simca 1000 Rally 2 se ganó un lugar especial en el corazón de los jóvenes con espíritu rebelde y presupuesto limitado. Era el coche perfecto para actividades automovilísticas de dudosa legalidad. Sí, hubo Simcas 1000 haciendo derrapes nocturnos en polígonos industriales, compitiendo en carreras improvisadas en carreteras secundarias, siendo protagonistas de persecuciones que terminarían muy mal si alguien llamaba a la policía. ¿Por qué el Rally 2 era tan popular en este submundo automovilístico informal? Porque era barato de conseguir de segunda mano, fácil de modificar con piezas de desguace, suficientemente rápido para ser emocionante pero no tanto como para ser realmente peligroso. Bueno, eso es discutible. Y si lo destrozabas, no habías perdido la herencia familiar. Era el coche de los fines de semana atrevidos, cuando grupos de amigos se reunían en lugares apartados para ver quién tenía el Simca más rápido o las agallas más grandes. Las competiciones eran informales, las reglas inventadas sobre la marcha, y la seguridad era más una sugerencia que un requisito. Hoy algunos de esos participantes recuerdan aquellas noches con nostalgia algo culpable. Sí, hacíamos locuras, pero sobrevivimos la mayoría. El volante estaba tan inclinado que parecía salido de un autobús. Subirse a un Simca 1000 por primera vez era una experiencia ergonómica peculiar. El volante tenía una inclinación que parecía diseñada para conductores de autobús o camiones, no para un coche compacto. Estaba casi horizontal, como si los ingenieros hubieran pensado. Y si el conductor quisiera conducir como si estuviera manejando un vehículo comercial, pero en versión miniatura. La posición de conducción resultante era única. No estabas exactamente sentado de forma deportiva, ni tampoco de forma relajada. Era algo intermedio, algo francés. Los conductores altos tenían que ajustar el asiento hacia atrás y estirarse para alcanzar el volante cómodamente. Los conductores bajos se encontraban demasiado cerca y tenían que empujar el asiento hacia atrás, creando una distancia incómoda con los pedales. Era un compromiso ergonómico que no satisfacía completamente a nadie, pero que todos se acostumbraban eventualmente. Después de unas semanas conduciendo 1000, ya no notabas lo raro del volante. Tu cuerpo se adaptaba, tus brazos encontraban el ángulo correcto y seguías adelante. El cuerpo humano es maravillosamente adaptable, y los conductores del Simca 1000 lo demostraban día tras día. Interior minimalista al extremo. Abramos la puerta del Simca 1000 y entremos a su mundo interior. Prepárense para el minimalismo llevado a niveles casi filosóficos. Algunos modelos básicos ni siquiera tenían cuentarevoluciones. ¿Cómo sabías en qué marcha estabas? ¿Por el ruido? Obviamente. Primera marcha sonaba como licuadora en velocidad alta. Segunda era licuadora en velocidad media. Tercera, licuadora en velocidad baja. Cuarta, bueno, era una licuadora cansada tratando de mantener el ritmo. No necesitabas instrumentos sofisticados cuando tus oídos te daban toda la información necesaria. El tablero era espartano. Velocímetro, indicador de combustible y poco más.
Algunos modelos tenían luces indicadoras para cosas importantes como el motor está encendido o te estás quedando sin gasolina. Quizás deberías hacer algo al respecto. Los materiales eran funcionales. Plástico duro que sonaba hueco cuando lo golpeabas accidentalmente, tapicería que cumplía su función de cubrir los asientos sin pretensiones de lujo. No había ergonomía sofisticada ni diseño interior premiado. Era transporte básico, honesto hasta la austeridad, sin disculparse por su falta de frivolidades. Y para muchos compradores, eso era perfecto. No querían pagar por extras innecesarios. Querían un coche que los llevara de ave, y el 5000 hacía exactamente eso sin distracciones decorativas. El maletero estaba adelante, pero entraba poco más que una chaqueta. Con el motor ocupando toda la parte trasera del coche, el maletero tuvo que buscar acomodo en la parte delantera. Abrías el capó esperando encontrar un motor y te recibía un espacio de almacenamiento que generosamente podríamos llamar íntimo. Técnicamente era un maletero. Legalmente cumplía la definición. Pero en términos de capacidad práctica, entraba poco más que una chaqueta, quizás dos si las doblabas con habilidad origami, y tal vez un bolso pequeño si no respirabas mientras lo metías. Las compras del supermercado eran un Tetris frustrante. ¿Dónde pongo el pan? ¿Y las verduras? Creo que las patatas van en el asiento trasero. Los viajes de vacaciones requerían planificación militar y habilidades de empaquetado dignas de ingenieros de la NASA. Las familias aprendían a viajar ligero, muy ligero, minimalistas por necesidad más que por elección. ¿Necesitas realmente 3 pares de zapatos? Se convertía en pregunta filosófica existencial. El motor trasero se llevaba todo el protagonismo y todo el espacio, y el maletero delantero sufría las consecuencias. Pero los propietarios de 5000 desarrollaban creatividad. El espacio detrás de los asientos traseros, los pies de los pasajeros, incluso el techo con un portaequipajes, todo se aprovechaba. Porque cuando amas tu coche, aceptas sus limitaciones y encuentras soluciones. El más barato de su categoría durante años. Aquí estaba el argumento de venta definitivo del 5000. Era el más barato de su categoría. Durante años mantuvo ese título con orgullo. ¿Querías un coche familiar de 4 puertas sin arruinarte? El 5000 te esperaba en el concesionario con los brazos abiertos y el precio más accesible del mercado. Claro, había razones por las que era barato. No tenías lujos, no tenías extras, no tenías ese acabado premium que otros fabricantes ofrecían. Pero tenías transporte funcional a precio de ganga. Y para muchas familias europeas en proceso de ascenso social, eso era exactamente lo que necesitaban. El contraargumento que los críticos señalaban era el ruido. A 100 km por hora, el 5000 parecía estar conteniendo apenas una aspiradora industrial furiosa. El motor trasero trabajaba duro, muy cerca de tus oídos, sin aislamiento acústico digno de ese nombre. Las conversaciones a velocidad de autopista requerían subir la voz hasta niveles de grito. La radio era casi inaudible. Pero llegarías a tu destino, algo sordo temporalmente quizás, pero llegarías. Y lo habrías hecho gastando menos dinero que con cualquier alternativa comparable. Era el compromiso definitivo. Economía a cambio de comodidad acústica. Y millones de europeos decidieron que era un compromiso aceptable. Compitió en rallies oficiales y ganó respeto. No subestimen al pequeño 5000. A pesar de su humilde origen como utilitario familiar, este coche compitió en rallies oficiales y ganó respeto en el proceso. Su ligereza era ventaja pura en carreteras sinuosas. Su tracción trasera, en manos de pilotos habilidosos, permitía derrapajes controlados que adelantaban rivales en curvas cerradas. Era divertido de conducir al límite, con ese carácter nervioso de los coches de motor trasero que recompensaba valentía y castigaba errores. Los pilotos que eligieron el 5000 para competir eran considerados valientes o suicidas, dependiendo de quién opinara, pero conseguían resultados. En rallies locales y regionales, el 1000 Rally era competidor serio. No ganaba siempre, pero su presencia en podios era suficientemente frecuente como para que otros pilotos lo tomaran en serio. En competiciones internacionales, representaba con dignidad, demostrando que un coche pequeño y accesible podía jugar en las grandes ligas si tenías el piloto correcto y la preparación adecuada. Hoy, ver vídeos de 5000 compitiendo en rallies de época es espectáculo puro. Coches pequeños volando por caminos imposibles, derrapando salvajemente, con pilotos que claramente están disfrutando cada segundo de locura controlada. Hubo versiones italianas, españolas y hasta latinoamericanas. El 5000 fue un viajero internacional, adaptándose a diferentes mercados con la flexibilidad de un camaleón automovilístico. Cada país que lo fabricaba o ensamblaba le cambiaba piezas según lo que tenía disponible localmente. Era como esos platos tradicionales que varían según la región. La receta base es la misma, pero los ingredientes cambian según lo que encuentres en el mercado local. En Italia, algunas versiones llevaban componentes Fiat porque, bueno, estaban en Italia y Fiat dominaba el suministro de piezas. En España, donde se ensambló bajo licencia, incorporaba elementos locales adaptados a las regulaciones y disponibilidad ibéricas.
Las versiones latinoamericanas, especialmente en Argentina y Brasil, eran híbridos fascinantes que mezclaban el diseño francés original con soluciones locales pragmáticas. Esto creaba una situación curiosa donde un 5000 español no era exactamente igual a uno francés, que a su vez difería de uno argentino. Los mecánicos que trabajaban con importaciones tenían que aprender estas diferencias regionales. Este es un Simca argentino, no tiene las mismas juntas que el francés. Era el tipo de conocimiento especializado que separaba a los buenos mecánicos de los mediocres. Para los coleccionistas modernos, estas variaciones regionales son fascinantes, cada una contando una historia diferente de adaptación industrial y pragmatismo económico. El Simca 1000 Coupé fue diseñado por Bertone. Y aquí llega el momento glamuroso en la historia del humilde Simca 1000. Hubo una versión Coupé diseñada nada menos que por Bertone, el legendario diseñador italiano responsable de algunos de los coches más hermosos de la historia del automóvil. Era como si un arquitecto famoso diseñara una casa prefabricada. Técnicamente impresionante, visualmente interesante, pero comercialmente cuestionable. El Simca 1000 Coupé era elegante para los estándares del modelo, con líneas más fluidas y ese toque italiano que Bertone sabía inyectar incluso en proyectos modestos. Pero vendió poco. El problema era el precio. Costaba considerablemente más que el sedán estándar, y la gente que podía permitirse ese precio generalmente prefería otras opciones más establecidas en el segmento deportivo. Era demasiado caro para el comprador típico del Simca 1000 y no suficientemente especial para el comprador de coupés deportivos. Quedó en ese limbo comercial donde los productos interesantes a veces terminan. Admirado por conocedores, ignorado por el mercado masivo. Hoy, los pocos ejemplares supervivientes del Simca 1000 Coupé son rarezas codiciadas, valoradas precisamente por su escasez y ese diseño de Bertone que entonces no encontró su público pero ahora es apreciado por coleccionistas que entienden su valor histórico. La calefacción era famosa por tener dos modos, sauna o iglú. Hablemos del sistema de climatización del Simca 1000, término que uso generosamente porque sistema implica cierto nivel de control y predictibilidad que este coche no ofrecía. La calefacción del 1000 era legendaria por su falta de término medio. Tenía básicamente dos configuraciones, sauna finlandesa o iglú ártico. Regularla era ciencia oculta que requería años de experiencia, paciencia infinita y quizás un poco de brujería. Girabas el control 1 milímetro y pasabas de congelarte a derretirte, sin transición gradual. Era binario, frío absoluto o calor insoportable. Los conductores desarrollaban técnicas complejas. Ajustar la ventilación, abrir o cerrar rejillas específicas, combinar apertura parcial de ventanillas con calefacción al máximo, todo un arte de compensaciones y contramedidas. En invierno, los primeros kilómetros eran árticos mientras esperabas que el motor se calentara. Luego, de repente, el interior se convertía en horno. Bajabas la calefacción. Demasiado. Ahora hacía frío otra vez. Era un ciclo eterno de ajustes frustrantes. Los pasajeros preguntaban, ¿puedes regular la temperatura? Y el conductor respondía con risa amarga, puedo intentarlo, pero no prometo nada. Era otro de esos aspectos del Simca 1000 que aceptabas como parte del paquete, una peculiaridad más de su carácter distintivo. El 1000 Rally 3 es hoy pieza de colección muy cotizada. Entre todas las versiones del Simca 1000, el Rally 3 ocupa un lugar especial en el corazón de coleccionistas. Fue la evolución final de la línea deportiva, la versión más refinada y potente del concepto rally. En su época, muchos lo ignoraron, considerándolo simplemente otro utilitario deportivo más. Pero el tiempo ha sido generoso con su reputación. Hoy, encontrar un Simca 1000 Rally 3 en buenas condiciones es como encontrar oro automovilístico. Son raros. Fueron producidos en números limitados y la mayoría fueron usados intensamente hasta su destrucción. Los pocos ejemplares que sobrevivieron, especialmente los que mantienen su configuración original y colores de época, alcanzan precios sorprendentes en el mercado de clásicos. Los propietarios actuales forman un club exclusivo de entusiastas que no soltarían sus Rally 3 ni locos. Los cuidan obsesivamente, los restauran meticulosamente, los exhiben orgullosamente en concentraciones donde otros aficionados los admiran con envidia apenas disimulada. Es la paradoja del mercado de clásicos. Lo que era común y accesible se vuelve raro y valioso simplemente por sobrevivir al paso del tiempo y a la tendencia humana de desechar lo viejo cuando llega lo nuevo. Fue coche de profesores, panaderos y aprendices de piloto. La versatilidad social del Simca 1000 era impresionante. No era coche exclusivo de ninguna clase particular. Lo encontrabas estacionado frente a escuelas, conducido por profesores con corbata y maletín. Lo veías haciendo entregas matutinas de pan, con un panadero al volante que conocía cada calle de su barrio. Y los fines de semana, ese mismo modelo de coche aparecía en descampados conducido por jóvenes entusiastas haciendo trompos y derrapes, practicando para carreras que nunca sucederían oficialmente. Era democrático hasta la médula, sirviendo necesidades completamente diferentes sin quejarse. El profesor lo apreciaba por su economía y practicidad para el trayecto diario casa-trabajo.
El panadero valoraba su fiabilidad en rutas de reparto temprano cuando el resto de la ciudad dormía. El aspirante a piloto lo adoraba por su comportamiento divertido al límite, ese sobreviraje característico de motor trasero que hacía cada curva una pequeña aventura. Un solo coche, 3 vidas completamente distintas. Esa era la magia del Simca 1000. Su capacidad de adaptarse a diferentes usos, diferentes dueños, diferentes aspiraciones. No era especialista en nada particular, era generalista competente en todo, y eso lo hacía invaluable para una Europa que se modernizaba y necesitaba transporte accesible para todos. Rompió el récord de producción de Simca. Los números hablan por sí mismos. Se fabricaron más de 1,6 millones de unidades del Simca 1000. Fue el coche más producido en la historia de Simca, superando cualquier otro modelo de la marca. 1,5 millones de coches saliendo de las líneas de producción durante casi 2 décadas de fabricación ininterrumpida. Eso es más que la población de algunas ciudades europeas importantes. Imaginen la escala. Cada día, docenas de Simca 1000 nuevos salían rodando de las fábricas, listos para conquistar carreteras europeas y más allá. Fueron vendidos, comprados, conducidos, mantenidos, reparados, modificados y eventualmente gastados hasta la última tuerca. La mayoría cumplió su ciclo de vida completo. Años de servicio diario hasta que el óxido, el desgaste mecánico o simplemente la obsolescencia los enviaron al desguace. Muy pocos sobrevivieron intactos hasta la era moderna. De esos 1,6 millones, quizás solo unos miles permanecen en condiciones de circular, y muchos menos en estado original y bien conservado. Es la historia típica de coches utilitarios. Producción masiva, uso intensivo, supervivencia mínima. Pero durante su época dorada, el Simca 1000 dominó carreteras europeas, siendo parte integral del paisaje automovilístico cotidiano de millones de personas. El sonido del motor trasero era inconfundible. Si había algo que identificaba inmediatamente a un Simca 1000 acercándose, era su sonido. Ese motor trasero producía una sinfonía mecánica absolutamente única e imposible de confundir con cualquier otro coche. Muchos lo recuerdan como una mezcla entre licuadora industrial y abeja gigante furiosa. No era exactamente melodioso. No era el ronroneo suave de un motor refinado. Era ruidoso, vibrante, omnipresente. Estaba justo ahí, detrás del habitáculo, separado de tus oídos por una lámina de metal que ofrecía aislamiento acústico puramente teórico. Cada revolución del motor se traducía en sonido que llenaba el interior del coche. A bajas velocidades era tolerable, casi pintoresco. A velocidades de autopista se convertía en compañero constante que hacía imposible mantener conversaciones normales sin elevar la voz. Los pasajeros nuevos en el Simca 1000 siempre preguntaban preocupados: ¿es normal ese ruido? Y el conductor, ya acostumbrado después de años de convivencia acústica, respondía con naturalidad: ¿qué ruido? Ah, ¿te refieres al motor? Sí, es así. Te acostumbras. Y era verdad, te acostumbrabas. El cerebro humano tiene capacidad maravillosa de normalizar lo anormal. Después de algunas semanas, dejabas de notar conscientemente el zumbido constante. Se convertía en banda sonora de tu vida diaria, en música de fondo de tus desplazamientos. Algunos propietarios incluso desarrollaban cariño nostálgico por ese sonido distintivo. Años después de vender su Simca, escucharlo pasar por la calle despertaba recuerdos inmediatos. Ese es un 1000. Reconocería ese sonido en cualquier parte. Hoy es raro verlo, pero imposible olvidarlo. Y aquí llegamos al final de nuestro viaje por la historia del Simca 1000. A esa melancolía inevitable cuando recordamos coches que fueron parte integral de la vida cotidiana y ahora son rarezas en las carreteras. El Simca 1000 no fue lujoso. Definitivamente no fue perfecto. Tenía defectos abundantes. Ruidoso, espacio de maletero ridículo, calefacción esquizofrénica, tendencia al óxido, ergonomía cuestionable. La lista de imperfecciones era larga y bien documentada, pero fue parte de la vida cotidiana de millones de europeos durante casi 2 décadas. Fue el coche que te llevaba al trabajo cada mañana, el que usabas para las compras del sábado, el que te transportaba en vacaciones familiares apretadas pero felices, el que tus padres conducían cuando eras niño, donde hiciste viajes que ahora recuerdas con nitidez cristalina décadas después. Hoy, ver un Simca 1000 en la calle es evento raro. La mayoría terminaron su vida útil hace décadas, víctimas del óxido implacable, del desgaste mecánico o simplemente de la necesidad de sus dueños de actualizarse a coches más modernos. Fueron desguazados, reciclados, sus componentes útiles extraídos y vendidos antes de que el resto fuera compactado en cubos de metal. Esa fue la suerte de la inmensa mayoría de los 1,6 millones producidos. Pero los pocos que sobrevivieron son tesoros inesperados.
Los encuentras en concentraciones de vehículos clásicos, lustrados hasta brillar, con propietarios orgullosos que los cuidan como reliquias. Algunos están restaurados a perfección de fábrica, con cada detalle recreado meticulosamente. Otros muestran orgullosamente su pátina de edad, esas marcas del tiempo que cuentan historias de décadas de uso. Los clubes de propietarios de Simca mantienen viva la llama. Organizan encuentros, intercambian piezas cada vez más difíciles de encontrar, comparten conocimientos técnicos que se perderían sin esa dedicación comunitaria. En foros online, entusiastas de todo el mundo discuten detalles técnicos, buscan manuales originales escaneados, ofrecen consejos de restauración. Hay pasión real ahí. Amor genuino por un coche que objetivamente no era extraordinario, pero que subjetivamente significa mucho para quienes lo conocieron. Lo curioso es que el Simca 1000 nunca pretendió ser memorable. No fue diseñado para ser clásico de colección. Fue diseñado para ser transporte accesible, para cumplir una función práctica, para durar lo suficiente y luego ser reemplazado. Pero la memoria humana es selectiva y nostálgica. Recordamos los buenos momentos. Aquel viaje familiar donde todo salió bien. Aquella tarde conduciendo por carretera secundaria sintiendo libertad absoluta. Aquella vez que el Simca arrancó en pleno invierno cuando todos los demás coches de vecindario se negaban. Olvidamos o minimizamos lo malo. Las averías frecuentes, el frío en invierno esperando que la calefacción decidiera funcionar, el ruido constante que te dejaba medio sordo después de viajes largos. El Simca 1000 representa una época específica de la historia europea. Los años 60 y 70 fueron décadas de transformación masiva, donde sociedades tradicionalmente rurales se urbanizaban rápidamente, donde la clase media emergía con fuerza, donde el automóvil privado pasaba de lujo a necesidad. El Simca 1000 fue parte fundamental de esa transformación. No la lideró heroicamente, no fue el protagonista glamuroso. Fue el trabajador confiable en segundo plano, haciendo su trabajo día tras día sin buscar reconocimiento. Y quizás precisamente por eso merece ser recordado. Cuando ves uno hoy, especialmente si está en condiciones originales mantenidas con amor, es imposible no sentir algo. Nostalgia si eres suficientemente mayor para haberlo conocido en su época. Curiosidad si eres más joven y te preguntas cómo era la vida cuando los coches eran tan simples, tan honestos en sus limitaciones. Respeto por el objeto que sobrevivió cuando millones de sus hermanos desaparecieron. El Simca 1000 no cambió el mundo del automóvil. No revolucionó nada fundamental. No estableció récords que aún perduren. Pero transportó a generaciones de europeos durante años cruciales de cambio social y económico. Les dio movilidad, independencia y, ocasionalmente, incluso alegría. Así que si alguna vez ves un Simca 1000 circulando, o estacionado en alguna concentración de clásicos, tómate un momento para apreciarlo. Mira sus líneas simples pero funcionales. Escucha ese motor trasero zumbando como abeja enfadada. Imagina las miles de historias que ese coche específico podría contar si pudiera hablar. Los lugares que visitó, las personas que transportó, los momentos que presenció. Porque al final, los coches no son solo máquinas. Son testigos de nuestras vidas, compañeros silenciosos de nuestros viajes literal y metafóricamente. Y el Simca 1000, con todas sus imperfecciones y peculiaridades, fue excelente compañero para millones de personas que ahora lo recuerdan con mezcla de exasperación y cariño genuino. No fue perfecto, pero fue nuestro, y eso lo hace inolvidable.